En Radio 5 Cádiz se ha escrito un libro. Jesús Maeso es uno de los maestros de la novela histórica en español. Su último libro se titula La dama de la ciudad prohibida. Hay que ver, Jesús, la papeleta en la que empieza tu novela, la pobre Lin Xiu, es la protagonista, ¿no? La protagonista. Menudo panorama al principio, ¿no? Mi segunda novela china, pues después de la caja Iden, de la caja china, pues me atrapó tanto de la civilización esta oriental del lejano oriente que me dispuse a escribir una novela, pero esta vez más bien centrada en una mujer china, una concubina. Y efectivamente lo que tú dices es una papeleta inmensa, porque su hermana también era concubina del emperador Qin Shi y siguiendo la costumbre ancestral de China, pues tenía que inmolarse con su emperador muerto y morir en vida en una tumba, que ya tiene la cosa... ¡Qué horror, por favor! Un horror. Como costumbre, la verdad que es un poco fuerte, ¿no? Yo diría que siendo... Claro, a mí una cosa que me extrañó muchísimo, siendo China la civilización más avanzada del mundo, incluso más que la occidental, porque en aquella época vivía Europa entre el Renacimiento y la Ilustración. Sin embargo, allí, en esa cultura tan avanzada, las mujeres no tenían ningún derecho, incluso menos que en Europa. Lo que quiere decir que es una constante que la mujer no tenga derecho ni en la civilización occidental, ni el Islam, ni tampoco en la civilización china. Esto, lo de la emancipación femenina es muy reciente, ¿sí? Ya te digo, es una lucha universal la que llevan. Sí, claro, empiezo mi libro, que es muy impactante, cuando muere esta mujer, y entonces su hermana, pues le rompe el alma y ya su decisión es salir de la ciudad prohibida, lo cual era una cosa absolutamente imposible, ¿no? Pero para una mujer que tiene mucha ascendencia y que además mucho valor y es muy inteligente y está muy preparada, pues podía ser una buena hazaña. Y bueno, el lector cuando se meta en la novela verá cómo lo puede conseguir, y es tremenda, sí, la novela, hasta tal punto de que me han invitado hace escasamente unas horas a que vaya al Aragón Negro, que es literatura negra, o sea, literatura policíaca, porque los críticos consideran, sobre todo Juan Bolero, Lorenzo Silva, que son los convocantes, y dicen que mi novela es una novela negra absolutamente, porque hay asesinato, además, bajo un punto de vista muy original. Pues en la novela mía aparece un asesino que va matando a todos y cada uno de los que habían estado presentes cuando el anterior emperador, el emperador padre, muere, y entonces, pues todos los que estuvieron presentes cuando él emitió su testamento, todos van muriendo. Además, de una forma curiosísima, maquiavélica, que era con agujas de acupuntura, como no podía de ser menos en China. Y entonces la han considerado más que novela incluso histórica o novela de autor o como una novela negra. Y voy a ir a defender mi novela allí en enero, porque es una novela policíaca, absolutamente. Tú, a la hora de escribir esta novela, no sé si lo harás siempre, tendrás el mismo método o no, pero ¿partes de una idea para una trama o partes de un ambiente y una época? Siempre tengo una idea. Yo, de las 16 novelas que ya tengo en mercado, siempre he estructurado lo que es el andamio de la novela dentro de mi cabeza. Y una vez que lo tengo fuertemente atado para que no se disperse, luego hay muchos autores que dicen, o gente que empieza a escribir, dicen, no, yo empiezo a escribir a donde me llega. A ver dónde sale, ¿no? Y no le lleva a ninguna parte. Claro. Pues estoy más convencido, además yo lo he comentado con muchos escritores en Feria del Libro y también en Mesa Redonda y demás. Hay que tener una estructura mínima. Luego sí, te puedes variar un poco, los personajes dices que cobran vida, y es cierto que la cobran, pero tú tienes que tener una estructura dentro de la cabeza, una trama, más o menos unos personajes, aunque luego se añada alguno más o cobre más preponderancia uno que otro, pero todo eso tiene que estar ya dentro de tu estructura literaria y creativa, y eso es lo que hago yo en todas mis novelas, en todas. Y lo de enmarcar esta trama con tanto suspense, tanta intriga, ni más ni menos que en la ciudad prohibida. En la ciudad prohibida, primero porque el marco de la ciudad prohibida, con aquellos palacios tan sublimes, tan elegantes,
impresionante. Estas mujeres que eran educadas hasta la saciedad en la sensualidad, la lucidez, eran extraordinarias matemáticas, maravillosas danzarinas, sabían música y luego eran cultivadas en las artes del amor y demás, pues eso es muy atractivo para describirlo. Yo ya lo hice en la caja china, pero como ese era un tema que por una parte describía la llegada de un agente español de Felipe II y tal, como que lo de la ciudad prohibida estaba en un segundo término. Ajá. Y entonces cuando terminé esa novela digo, no, yo tengo que escribir una solo y exclusivamente de la ciudad prohibida y del mundo chino. Y eso fue lo que me llevó a escribir esta historia de esta mujer, Lin Sui, que significa agua excelente o agua preciosa, que es como una especie de Madame Bovary moderna que se va a enfrentar a las leyes de los hombres, y los hombres de la ciudad impenetrable china, que es la ciudad púrpura o ciudad prohibida. Y claro, eso te da muchos mimbres para hacer una novela, pues eso de amores, de política, una novela negra. Yo creo que es una novela muy completa, hasta el punto de que decían en Babelia Jacinto Antón, el crítico literario, que era una novela global, o sea, una novela abierta a todo, que se lo pasaba uno muy bien porque tenía todos los palos literarios que puede tener una narrativa, ¿no? ¿Y cómo hace un escritor, en tu caso del siglo XXI, para meterse y meter a los lectores en la mentalidad de una dinastía imperial china de hace 3 siglos? ¿No? Efectivamente. Bueno, esta de la dinastía Qing o dinastía Manchú. Antes la novela de la caja china era la dinastía Ming, aquella brillantísima. La dinastía. De los jarrones. Exactamente, la de los consabidos jarrones Ming, que tanto valen, ¿no? Aquellos azules y blancos que venían por el galeón de Manila, venían aquí a España. Lo he hecho siempre, o sea que desde que me inicié mi primera novela con Algazal sobre el califato de Córdoba, luego Tarteso, el Cádiz fenicio y el Tarteso universal y exótico, y luego pasé a Roma con el Auriga y luego las Cruzadas con el Lazo Púrpura. O sea, que yo desde que era muy pequeño siempre me gustó trasladarme en mi máquina particular del tiempo y como me gustaba escribir y fabular, pues tenía todos los ingredientes para escribir novela histórica, y siempre dándole ese tinte de misterioso, enigmático, que hace que el lector se prenda de inmediato, que es lo que va a hacer con esta novela de La Dama de la Ciudad Prohibida, porque tiene todo esos procedimientos y todos esos fundamentos para que el lector se lo pase muy bien, que es de lo que se trata cuando se escribe una novela. Claro. Y luego yo nunca abandono, como saben ya mis muchísimos lectores aquí en este país y fuera de él, con una literatura lo más exquisito que yo puedo hacer, ¿no? Y esos son ingredientes muy importantes para que la lectura se convierta en tiempo de placer, que de eso se trata. Y es complicado, Jesús, documentarse sobre la ciudad prohibida, porque parece que es algo impenetrable de alguna manera, a lo que no se puede acceder ni siquiera para saber cómo podía ser aquello. Exactamente, muy, muy difícil, muy difícil. Efectivamente, nadie me ha hecho esa pregunta cuando he promocionado mis novelas, y además en España hay muy poca bibliografía sobre la cuestión de todas las dinastías imperiales chinas, y entonces me enteré de que había una universidad aquí en este país que sí se dedica al estudio de China y de su historia, que es la Universidad Pompeu y Fabra de Barcelona. Y claro, como mis editoriales son catalanas casi todas, pues yo siempre que iba aprovechaba para ir a la biblioteca de allí de la Pompeu y Fabra, y me fui haciendo de una gran documentación, y eso me dio pues una fortaleza enorme para escribir estas novelas, porque los que hacemos novela del que dicen novela de género literario histórico, medio año nos llevamos haciendo la arquitectura histórica de documentación. Yo tengo mis carpetas porque estudio a la antigua, con fichas, carpetas y demás. Y son tremendas, ¿no? En grosor. Claro, porque aquí no puede quedar un hilo suelto desde 2 puntos de vista, desde el punto de vista de la trama, pero también de los detalles históricos, ¿no? Exactamente. Yo hasta la presente nunca me ha escrito ningún amable lector diciéndome usted se ha equivocado en tal cosa. Aparte de que yo soy profesor de historia y claro, si me equivoco en cosas de histórica no tengo perdón de Dios, ¿no? Pero lo más importante de la historia no es ya el detalle de decir entró en tal mesón y bebió tal cosa, ¿no? Que puedes tener un error
error. Yo trato de no hacerlo. Es la mentalidad de la época. Claro. Si yo me voy a la China Manchú o la China Qing o la Ming anteriormente, antes me he imbuido totalmente en cómo pensaban. Eso es lo más importante en una obra histórica. No ya lo que hace, sino cómo piensan, ¿no? Porque todos hemos leído novelas en que se le ven, se ponen en palabras o en boca de personajes medievales palabras como libertad, fraternidad. Sí. Que queda muy bonito, pero queda que muy bonito. De real nada, ¿no? En la vida real medieval ningún hombre había pasado el umbral de la libertad y mucho menos había llegado a esos pormenores de la ilustración, de la fraternité, égalité, jamás. Y yo lo he leído en novelas muy exitosas y muy de mucha venta, sí. Bueno, pues seguro que de esas cosas no hay en esta Dama de la Ciudad Prohibida. Muchas gracias, Jesús, por este ratito. Y esperemos que pronto, bueno, con lo que tú tienes que llevarte de documentarte antes de publicar un libro, pero seguro que habrá más, ¿no? Sí, ya el próximo año me estoy terminando la siguiente, que vuelvo otra vez a Roma, vuelvo a tocar una figura no por menos conocida, más apasionante que Julio César, pero sobre todo las veces que llegó a Hispania y concretamente a Gades, o sea, a Cádiz. Y eso yo sé que va a ser del agrado de mis lectores, seguro. Pues nada, aquí te esperamos. Muy bien, un placer, Miguel.